Ok, muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué bueno de tener esta oportunidad aquí desde el canal de Proyecto Gran Comisión. En esta hora inauguramos un nuevo espacio especial donde vamos a tener la oportunidad, Dios mediante, de poder estar entrevistando a hombres que están involucrados en la obra de hacer llegar el mensaje del Evangelio, pues conforme a la palabra del Señor, a toda criatura. Y es un placer, un privilegio para mí poder tener con nosotros en esta primera entrevista a mi hermano Joel Álvarez. Él es evangelista y bueno, vamos a estar a, haciéndole llegar un cierto número de preguntas para poder conocerle mejor y poder tener conocimiento del trabajo que en el campo misionero evangelístico él está llevando a cabo. Buenas tardes, querido. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Es todo un honor y un gozo poder estar aquí en este primer programa. Amén. Muy bien. Pues es un privilegio para nosotros tenerte en esta hora. Y Joel, me gustaría un poco para nuestra audiencia de conocer un poco algunos datos personales tuyos, saber cuántos años tienes, si estás o no casado, dónde estás ubicado, dónde estás viviendo en el territorio español. Gracias, Antonio. Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos están escuchando en España o en cualquier lugar del mundo. La verdad, bueno, me llamo efectivamente Joel David Álvarez, y soy el director de una organización de evangelismo y misiones que se llama el Ministerio Evangelístico Cristo el Salvador, conocida como MECES. La verdad, tengo 33 años, respondiendo, Antonio, a lo que me consultas, a lo que me preguntas. La verdad que estos 33 años que tengo son para mí, es para mí muy especial, ¿no? Porque me recuerda a la vida de Jesús, cuando en este mundo y en un espacio temporal al final tan breve como apenas unas décadas, en comparación con la gran cantidad de miles de años que han pasado desde los tiempos de Adán y Eva, en tan poco tiempo, con esos 30 años de preparación ministerial y 3 años de ministerio, nuestro Señor y Salvador Jesús completó su propósito en la tierra, culminando efectivamente ese propósito con pues esa obediencia al Padre, ¿no? Entregándose por nosotros en la cruz del Calvario, en rescate por una humanidad apartada de Dios, y que, bueno, pues al final Jesús recibió el castigo, ¿no? Por nuestros pecados, ese justo por los injustos, ¿no? A cambio de los injustos de nosotros que realmente pues merecíamos, ¿no? Esa muerte, pero sin embargo Cristo pues hizo por nosotros, con lo cual para mí esos 33 años de edad son muy relevantes, y me hacen recordar, ¿no? Que cómo no voy a servir a Dios, cómo no vamos a estar entregando nuestras vidas en, como dice la palabra, en un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. ¿Cómo no vamos a seguir al fin y al cabo el ejemplo de nuestro Jesús, ¿no? El ejemplo que nos ha dejado, e Amén. incluso dependiendo de Él, dependiendo del Espíritu Santo como Él también dependió durante sus años aquí en la tierra, porque efectivamente para poder completar esa obra que el Padre le encomendó y para poder nosotros también completar esa obra que nos ha encomendado nuestro Señor, pues efectivamente necesitamos también estar llenos del Espíritu Santo como Jesús lo estuvo y caminar dependiendo plenamente. Porque la verdad, queridos todos los que nos escucháis, cierto es que muchas veces nos frustramos, muchas veces nos desalentamos porque estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en algo en concreto y el tiempo va pasando,
eh, parece que en ocasiones podemos pensar que no funciona, que no avanza, que no da resultado. Y tratándose de algo que estamos haciendo y que es la voluntad de Dios que hagamos, en esos casos, indudablemente no tenemos que olvidar que debemos de hacer este trabajo en su fuerza, en la fuerza de Dios y de su Espíritu, y no en nuestra propia fuerza. Y por lo tanto, sabemos que debemos de continuar, no debemos de desalentarnos, apartemos esa frustración y continuemos adelante sin desalentarnos, dejando a el Espíritu de Dios que pueda hacer su parte y nosotros, naturalmente, fielmente hacer nuestra parte. Y si vivimos de esta manera, pues sin duda alguna, aquellos que están a nuestro alrededor, que ven y escuchan y conocen la trayectoria de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, en tus manos, pues podrán verdaderamente decir, wow, esto es una obra de Dios, ¿no? Esto es el trabajo de Dios, el Señor está obrando porque efectivamente entendemos que se trata de una obra sobrenatural, una obra tremenda que el Señor hace y que nosotros, por lo tanto, no podemos hacerla. Simplemente somos colaboradores de Dios, siendo canales por los cuales su espíritu pueda fluir libremente y podamos pues ser usados y que el Espíritu Santo pueda traer esa vida, esa salvación a multitudes, a multitudes. Así que no nos desalentemos y efectivamente 33 años de vida, como el tiempo que Jesús pasó aquí en la tierra y que son de un gran, pues que me recuerdan, ¿no? Esa importancia de dar todo lo que tengo y lo que soy al Señor y confiar en Él y dejar, pues Muy ser bien, un instrumento útil en sus manos, Antonio. muy bien, muy bien, muy bien. Joel, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿Dónde vives hoy en día? Sí, Antonio, yo concretamente, bueno, por el momento, nosotros estamos en España establecidos, concretamente en la ciudad de Valencia, aunque, bueno, no sabemos por cuánto tiempo. No sabemos por cuánto tiempo. Estamos con una cierta habitualidad viajando, pues por las cuestiones familiares y también por el ministerio que pues puede requerirnos en distintos puntos del sur de Europa y sobre todo también en Latinoamérica y en Asia también, en algunos puntos de Asia. Antonio. Muy De bien, hecho, Joel. Antonio, Dime, mi hermano. quisiera aprovechar porque precisamente, bueno, nosotros, por ejemplo, yo en mi caso estoy casado, me estabas preguntando Muy bien, anteriormente y en efecto, muy bien. pues gracias al Señor tengo una ayuda idónea, ¿no? Entonces, parte de mi familia está en la isla Bonita, que en portugués es Formosa, que es la isla de Taiwán. Y bueno, por eso también, pues, también los cambios, ¿no? A la hora de tener que desplazarse. Y quisiera aprovechar, Antonio, muy en relación con lo que me has preguntado, en relación con, pues, si estaba casado y tenía familia. Bueno, por el momento, en cuanto a nuestra descendencia, estamos esperando en el Señor y lo que su voluntad y lo que el Señor estime a bien concedernos, ¿no? En cuanto a la cuestión de los hijos, pero sí que quisiera aprovechar para, en relación con el servicio a Dios, poder hacer un pequeño paréntesis, porque en relación con esta cuestión del matrimonio y de la familia, puedo decir que en estos años, pues he visto como muchas personas, muchos hermanos y hermanas en Cristo, están desenfocados. Y aquí lo que quiero decir es que también quiero hablar directamente a la juventud, a esas nuevas generaciones que son claves en este tiempo, en este siglo XXI, para la gran comisión que nos ha sido encomendada, como se anuncia este hermoso proyecto que lideras, Antonio, el proyecto de la Gran Comisión. Efectivamente, en esta gran comisión, las nuevas generaciones
son muy importantes. Todos somos importantes, pero la nueva generación es llamada en este tiempo y es un tiempo muy singular para que se levanten muchos guerreros de estas nuevas generaciones para este siglo XXI. El Señor va a daros herramientas a esa generación, el Señor le va a dar el denuedo, le va a dar la valentía como el rey David, ¿verdad? Le va a dar estrategias nuevas, un tiempo nuevo para ser instrumentos de cambio y de un despertar espiritual en este tiempo actual y en este mundo pues que se encuentra en una degradación indudablemente de niveles pues quizás poco conocidos a lo largo de la historia. Quisiera, por tanto, en cuanto a esta enseñanza breve, en cuanto a este paréntesis, Antonio, decir que efectivamente muchas personas, como decía, y quiero hablar a la juventud, están desenfocados. Tú, joven, jovencito, jovencita que me estás escuchando, quiero decirte que ¿cuál es el enfoque en tu vida en este momento? Porque puedes estar buscando a la mujer o buscando al hombre de tu vida y esto puede ser algo natural, puede en efecto estar bien en sí mismo, pero el problema es que muchas veces lo podemos estar haciendo descuidando nuestra búsqueda prioritaria de Dios, descuidando el hecho de estar ocupados prioritariamente en el servicio y en los asuntos de Dios, quizás viviendo la vida cristiana, la vida eclesial, ese servicio a Dios como algo religioso sin una genuinidad verdadera, y a lo mejor pues mucho más pendiente en tu corazón, con un deseo mucho mayor por encima de todas las cosas del Señor, pues de encontrar a esa mujer o a ese hombre ideal para ti. Por eso yo quiero decir a la Iglesia y a la juventud de este tiempo, a esas nuevas generaciones que se levantan, quiero decir que cuál es tu primer amor, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he nacido, también he crecido en la Iglesia desde pequeño y he visto mucho esto con el tema de novios y novias y incluso escuchando a pastores decir, bueno, tú prueba con una y si no sale, si al final no va bien después de un tiempo, pues quizás sea otra la que Dios tenga para ti. Fomentando novios y novias y parejas que está bien, pero más bien yo, bajo lo que yo he vivido, yo quisiera compartirte que tú que estás preocupado por quién será la mujer o el hombre para tu vida, antes bien, no descuides a Dios como tu primer amor. Repito, no descuides a Dios como tu primer amor. Mira primero por los asuntos de Dios, mira primero por las necesidades que hay en el reino de Dios, en vez de satisfacer primero tus propias necesidades en este sentido. Me refiero que, por lo tanto, al hacer, como dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, buscando primeramente las cosas de Dios y sus asuntos, el reino de Dios, y todo lo demás será añadido. Y por lo tanto, ese esposo, esa esposa que Dios tiene para ti, va a venir por añadido al estar buscando a Dios como tu primer amor. De hecho, me encanta el pasaje bíblico del Salmo 37, los capítulos, el capítulo 37 y los versículos 4 y 5, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú sirve a Dios, vive en esa presencia con Él, sé útil en su reino. Y Él, en el momento más inesperado, te va a dar ese hombre y esa mujer que tiene para ti. De hecho, este pasaje continúa en el versículo 5, diciendo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y esto me pasó a mí, porque fijaos que en mi caso, por ejemplo, a pesar de que también pues tuve algunas etapas en mi adolescencia y en mi juventud en las que me enfrié en mi relación con Dios, pero el Señor utilizó el llevarme a un duro proceso emocional y personal. En ese momento de frialdad respecto de Dios me metí equivocadamente en un terreno inadecuado
y esto hizo que luego me fuera al Señor con todo mi corazón en medio de la angustia, con un corazón quebrantado, me acercara a buscar a Dios con todo mi corazón y desde ese momento dije, a partir de ahora tú serás mi primero y único amor. Y desde ese momento, pues el Señor puso en mí, con el tiempo, poco a poco, el querer y el hacer. Y sirviendo al Señor con el corazón, con todo, y en el momento más inesperado, mientras más ocupado estaba, en el momento en el que estaba más plenamente ocupado y centrado en la extensión del Evangelio, llegó mi amada esposa, llegó mi esposa, nos conocimos y pues servimos en este tiempo, en este momento, gracias a Dios, juntos al Señor. Y bueno, Amén. pues Antonio, fíjate que nos dimos cuenta de que si ella en un futuro hubiera tenido, esto lo hablamos porque estábamos ya trabajando juntos en el ministerio sin todavía ser pareja, pero nos dimos cuenta de que si ella en un futuro tendría un esposo y yo una esposa, nos preguntábamos cómo podríamos seguir en esta misma unidad trabajando juntos en la extensión del Evangelio. ¿No? Nos dimos cuenta de que, en efecto, Dios nos uniría con el propósito de servirle y, por lo tanto, veis aquí claramente un matrimonio conformado no con base en buscar nuestro propio beneficio, nuestros propios deseos, sino pidiéndole a Dios adecuadamente para tener una ayuda idónea y poder servir a Dios, como dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 3, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para nuestro propio beneficio, convirtiéndonos en cristianos almáticos, en cristianos en los que el alma, esa voluntad, esas emociones, esos sentimientos, ese yo, lo que yo soy, lo que yo experimento, lo que yo quiero, se convierte en el centro de mi vida, en el centro de mi vida, mirando hacia mi propio ombligo, en vez de comenzar a fijar mis ojos en Jesús y en los asuntos eternos del reino de Dios, para que lo demás venga por añadido. Así que esto es importante, que nos centremos en el Señor y todo lo demás a Él poco a poco a su tiempo y a su hora, Él va a darte esa ayuda idónea conforme a su perfecta voluntad para tu vida. Amén. Amén. muy bien, Joel. Gracias por ese apunte, por ese paréntesis, con esa palabra dirigida pues a los jóvenes, ¿no? Que están en ese contexto de estar buscando dirección de parte de Dios, no solo para poder contraer parejas, sino para ver qué es lo que quiere Dios o en qué forma Dios los quiere usar dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Gracias por compartir un apunte en relación a tu propia experiencia, ¿no? A mí me gustaría... Antonio, ¿puedes encender el micro? Wow. Antonio, te escuchamos de nuevo. Te escuchamos. Sí, sí. Vaya, pues se ha Cosas del cortado. directo, Antonio. A esto se le llama riguroso directo. No me suelen llamar a esta hora, pero precisamente hoy así ha sido. Y no importa, no importa porque somos capaces de retomar el hilo sin ningún tipo de problemas, ¿no? Amén. Yo decía que me gustaría que nos contaras de forma muy breve, porque tengo un cierto número de preguntas que plantearte aún. ¿Cómo surge tu llamado al ministerio y cómo surge el ministerio Meces? Muchas gracias, Antonio. Bueno, la verdad, en relación con mi llamado al ministerio, realmente no surgió en ningún momento estando años y años planteándome cuál será mi llamado, como muchas veces vemos que muchos hermanos y hermanas en Cristo llevan toda la vida preguntándose cuál es su llamado. Y me encanta un vídeo que tienes en tu canal, ¿no? Que dice que efectivamente, dice algo así, tú me corregirás, pero dice algo así como que ya no es el
permíteme, Antonio, hablas del llamado de Dios, te lo voy a decir. Tú dices, el título es quien tiene mandato no necesita un llamado. Me encanta, me encanta. Quien tiene mandato no necesita un llamado. Y en efecto, en mi caso en particular, nunca me lo planteé. Simplemente, pues en la iglesia local me puse en actividad en el trabajo evangelístico, tenía carga, había visto el ejemplo en quienes eran mis pastores, había visto el ejemplo en mi familia, en mi mamá, en mi papá, había visto el ejemplo en el contexto que me rodeó y simplemente pues lo hice, o sea, compartía el evangelio. Cierto es que tiempo después, con el interés en el evangelismo y trabajando a nivel local, en el pueblo donde sigo viviendo y donde estuve sirviendo durante unos años en el evangelismo todas las semanas, pues en aquel tiempo recuerdo que muy activo en esta área a nivel local, pues simplemente lo que sucedió fue que tenía interés en seguir teniendo más herramientas para evangelizar, ¿no? Porque bueno, es cierto que ya se veía un carácter como evangelista, se veía, yo no hablaba de ello, pero se veía, también pues desde pequeñito mi madre ponía en el televisor cruzadas evangelísticas y he tenido siempre un contacto muy cercano con las misiones en distintos puntos, en las misiones en África y en otros lugares. Entonces, todo esto pues me ha ido, quizás el Señor ha ido trabajando en mi vida, ¿no? Tuve una buena influencia al inicio, una gran ayuda con varios ministerios evangelísticos, uno de ellos en España, que es el ministerio de nuestro querido hermano evangelista Jacobo Buch, el proyecto On the Red Box en la caja roja, kilómetro cero, y luego pues también con otros ministerios evangelísticos. Esto me ayudó mucho, me dio herramientas. El trabajo a nivel local, muchos años, todavía hoy sigo trabajando a nivel local en mi iglesia, colaborando activamente, con ciertas limitaciones de tiempo, porque claro, tengo muchas responsabilidades a nivel ministerial en el ministerio que me ocupa, pero naturalmente seguimos plenamente conectados con nuestra iglesia local. Y bueno, la verdad que en cuanto a cómo comencé, en cuanto al llamado, ¿verdad? Bueno, decir que fue algo que se fue desarrollando, simplemente uno de lo que tiene lo da al Señor, el Señor te dice, administra esto, ocúpate de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me ocupé de 2 veces a la semana, 2 mercadillos en 2 lugares de la ciudad, uno en Valencia ciudad y el otro aquí en un pueblo, en la área metropolitana de Valencia. Y así empezó unos años y luego, pues con el tiempo el Señor fue recompensando y fue pues dándome mayores responsabilidades en este sentido. Cuando digo mayores responsabilidades me refiero ya entrando en la línea de toda la cuestión del ministerio. Bueno, yo recuerdo estar trabajando en una actividad en la ciudad de Valencia, me encontraba en una parada de metro al aire libre y en ese día en específico evangelizando había una multitud de jóvenes que iban a un concierto de música pagana, de música diabólica, y bueno, iban allí, miles y miles estaban viniendo por sorpresa, y en ese momento yo me encontraba solo y podía ver en los ojos de las personas reflejado un color rojizo, un color anaranjado, como el reflejo de las llamas del infierno, del fuego eterno. Espiritualmente podía sentir esa realidad de cómo multitudes se iban en esos metros uno tras otro dirigiéndose directamente al infierno y ya se podía ver en sus ojos el reflejo de las llamas de fuego porque se dirigían en pendiente descendente poco a poco hacia ese lago eterno de fuego. Y yo me encontraba allí solo
Y sin embargo recuerdo ese mismo día que pasaban cristianos, pasaba un chico, no, yo voy a la ensayo de alabanza, una iglesia cercana que había, no, estamos celebrando una actividad como de entretenimiento interno eclesial. Estaban allí entretenidos a nivel interno, regodeándose, disfrutando de la salvación que ya habían recibido. Pero mientras tanto, multitudes se pierden en las calles de nuestros barrios, en las calles de tu barrio, de muchos barrios, mientras muchas veces estamos viviendo en este sentido como iglesia, disfrutando y entretenimiento eterno, cosas de edificación interna que están bien, pero que nos olvidamos luego de la edificación externa más allá de las cuatro paredes de la iglesia en cuanto a la necesidad de proclamar el Evangelio en nuestras comunidades. Y por lo tanto, en ese momento y tiempo, en aquel momento yo ya había comprado con mi madre, habíamos comprado hicimos varias compras de 30 euros más o menos, lo que en América Latina, bueno, más o menos, sí, unos $35 o $40 más o menos americanos. Y habíamos comprado un poco de material, unos evangelios de Juan y un poco de folleto para trabajar en este sentido. Y fue tremendo porque apenas en ese tiempo el Señor me dio visión, me mostró la necesidad de configurar, de crear una organización. El Señor, de hecho, fue tremendo porque empezamos con esta pequeña siembra y luego el Señor, antes de unos pocos meses después, bendijo al ministerio, porque el ministerio se estaba constituyendo, bendijo al ministerio con decenas y decenas de miles de euros en material evangelístico en muchísimos idiomas, en más de una decena de idiomas, una quincena de idiomas, más o menos 15 idiomas, decenas de miles de euros. Antonio. Muy bien, muy bien. Excelente. Y quisiera recalcar un punto importante, ¿no? Dentro de, perdóname, Antonio, como una enseñanza también adicional en este sentido, algo que creo que puede ser relevante, ¿no? Y es que precisamente en aquel tiempo nuestro ministerio vi la necesidad, lo compartí con mi pastor, me apoyó, de hecho él es el vicepresidente del ministerio, también otros pastores y otros líderes evangélicos escuchando consejo, pues pudimos recibir consejo y constituir una entidad religiosa, pues que al final con un carácter para buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Se trataba de romper barreras denominacionales, dejar de pensar en que cada uno hace su propio trabajo y de alguna manera pues organizar actividades evangelísticas conjuntas en las que pudiéramos hacer partícipes a las distintas iglesias, por ejemplo, de una ciudad, de un barrio y de distintas denominaciones, y también que muchos hermanos en Cristo pudieran participar, colaborar y verse impulsados en lo evangelístico, porque muchas veces a nivel interno en sus iglesias no se evangeliza y muchas veces tenemos muchas personas que están estancadas en sus iglesias, gente que tiene un llamado, todos tenemos la función de compartir el evangelio. Luego hay gente que tiene una carga y tiene un fuego ahí que se ha encendido y muchas veces queda asfixiado porque no se da salida a nivel local a través de estos ministerios no se cubren, no se atienden. Entonces este ministerio pues pretendía, nunca de una manera sustitutiva, nunca de una manera sustituyendo el trabajo que la Iglesia hace, en ningún caso, nunca. Pero sí de una manera complementaria, de una manera pues como un añadido, poder aportar al cuerpo de Cristo, a los hermanos, tantos hermanos que hemos tenido en estos años en España y en otros lugares que han podido recibir apoyo, y esta plataforma, este ministerio, pues les ha servido para desarrollar su llamado como evangelistas, pero también en el caso de todos los hermanos y hermanas en Cristo, en el cuerpo de Cristo, como evangelizadores, es decir, todos compartiendo el evangelio como mandato
que Cristo nos encomendó, y pues avivando esta obra, impulsando, animando a los hermanos, dando estrategias y herramientas en este trabajo. Y esta fue un poco la visión y el propósito. También un propósito importante, y lo puedo decir públicamente, fue el de establecer una entidad religiosa que pudiera estar protegida legalmente. Porque hemos visto a lo largo de los años muchas entidades, muchos ministerios que han sido asfixiados, que han sido bloqueados por causa de los celos, de las envidias, de tantas cosas que suceden tristemente en el cuerpo. Y muchas veces hay celos, hay envidias, hay cosas que pueden, pues de alguna manera asfixiar. Vemos muchas veces que pues hay en este sentido muchos problemas. Así que este ministerio nació con una junta directiva independiente, precisamente también como una entidad para recordar a todos que nadie es mejor que nadie, todos somos iguales delante de Dios, y muchas veces, por muchos máster, por muchos títulos que podamos tener, en realidad Dios no mira eso, sino que Dios mira el corazón. Y Dios va a usar muchas veces a aquel que ha sido menospreciado, que ha sido apartado de la obra, que ha sido desestimado, pero que realmente es el corazón que Dios ha visto, que es la persona que Dios ha escogido para servirle, porque tiene corazón, como el rey David, manso, un corazón manso y humilde, un corazón cercano al Señor para servirle. Con lo cual, pues que no bloqueemos, hablando a los líderes, a los pastores, no bloqueen el trabajo de Dios en la vida de los creyentes que les acompañan. No bloqueen ese trabajo. Habrá ocasiones en las que no será el tiempo de Dios y ustedes podrán recomendar y dejarle a la gente que pueda pausar y tomar tiempo para orar y preparar, ¿no? Pero hay veces que, muchas veces hemos visto que sí que se ha bloqueado el trabajo de Dios, y a veces pues hemos visto que las motivaciones para ese bloqueo ha sido pues quizás simplemente no verlo, o sea, no tener esa visión y no verlo, pero tampoco le vamos a hacer la vida imposible, ¿no? A esas personas que quizás pues tienen un proyecto de Dios en su corazón, que a lo mejor pues puede ayudar al cuerpo de Cristo, ¿no? Muy bien, Joel. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Hay algunos comentarios que me gustaría hacer. Los voy a omitir para no hacer una entrevista demasiado larga, pero realmente estoy pues totalmente de acuerdo en lo que estás comentando, ¿no? Entre otras cosas, en lo que mencionaba en cuanto a la realidad de triste realidad de que a veces pues en las iglesias estamos muy sobreenfocados en nosotros mismos, en nuestras actividades que, como tú mismo mencionas, realmente son apropiadas, son buenas, tienen que estar porque ministerialmente hablando tenemos la responsabilidad, realmente todos los creyentes somos responsables de edificar en la medida de nuestros dones, de nuestras posibilidades, el cuerpo de Cristo. Y edificar el cuerpo de Cristo o al cuerpo de Cristo es realmente muy importante, pero hay fuera del cuerpo de Cristo ese conjunto de personas que llamamos mundo, que llamamos inconversos, y que ahí es donde está realmente la urgencia ministerial, ¿no? Y a veces pues perdemos muy de vista esa realidad. Yo entiendo que evidentemente el ministerio Meses no se compone solamente de Joel, sino que hay un equipo de trabajo. Me gustaría que de forma breve también, por favor, pues me comentara en relación al grupo de trabajo que tienes. Amén. Sí, la verdad, nosotros naturalmente pues tenemos también tenemos toda clase de un equipo muy diverso, incluso familias pastorales que forman parte también del ministerio y que son pastores, pero a la vez son evangelistas y pueden estar liderando alguna actividad en particular o alguna Bueno, específica del bueno. ministerio, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, entiendo Antonio, que bueno, nuestro ministerio puede participar voluntariamente. Nosotros lo que sí que solicitamos siempre es una carta de recomendación pastoral
salvo en casos muy excepcionales, porque hay algunas denominaciones, algunos grupos que, bueno, pues que no tienen pastor, tienen ancianos, otros tienen, son simplemente grupos, por ejemplo, el grupo de la iglesia local, que es, en España no tiene relevancia, pero, por ejemplo, en otros países como Taiwán, en Asia Oriental, donde trabajamos, pues este grupo de iglesia local pues tiene una relevancia muy importante y están muy activos en el ámbito evangelístico, con lo cual no le voy a pedir una carta de recomendación pastoral a un grupo pues que sencillamente tiene otra manera de reunirse, ¿no? Como hermanos. Entonces, normalmente pues nosotros eso, ¿no? Tenemos un equipo de voluntarios pequeño, luego ya pues en cada actividad, a la ciudad que vayamos o al lugar donde vayamos, pues luego ya las iglesias, los hermanos pues se unen a participar de una manera esporádica, puntual, para esa actividad en concreto, quizás, ¿no? Pero sí, un equipo pequeñito, pero con poco el Señor, cuando hay una voluntad cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, pues, como he dicho al principio, el Señor respalda y hace lo que no podemos hacer humanamente, ¿no? Amén, muy bien. Joel, a veces el trabajo evangelístico se convierte en trabajo misionero. Y es que el Señor abre puertas fuera de Amén. nuestro país. Amén. Y yo sé que estás trabajando en algún otro lugar fuera de España y me gustaría que nos comentaras también al respecto, mi hermano. Claro, si quieres, Antonio, puedo hacer un breve resumen expositivo de los principales proyectos en España Claro, y fuera de España. claro. Estupendo, muy bien. A destacar, en primer lugar, respecto de España, nosotros, comenzamos durante más o menos más de un año, todas las semanas, trabajando en el centro de la ciudad de Valencia, hace ya unos años, y era como un tiempo de preparación como entidad. Fue muy bueno para las iglesias de Valencia, fue muy, muy bueno. Ahora nosotros, con el tiempo, con los años, el Señor va orientando, va produciendo cambios, y entonces lo que nosotros queremos también es que, pues por ejemplo, cuando vamos a una ciudad a hacer una actividad de evangelismo, avisando a las iglesias de la zona, por ejemplo, hicimos en Benidorm, en Calpe, hemos hecho en otras ciudades, por ejemplo, hablando de España, pues avisamos y luego lo que queremos es que las iglesias, es una manera de hacer un impulso, pero luego las iglesias continúen en sus barrios haciendo este trabajo a través de cada una de las estrategias que libremente el Señor les haya dado. Sabemos, no venimos a aportar ningún método en particular, entendemos de la multiformidad divina y entendemos de la diversidad en el cuerpo de Cristo, todos los distintos talentos y dones que Dios ha dado y también la idiosincrasia de cada lugar en particular, etcétera. Con lo cual, pues en este sentido, no tenemos tampoco una metodología, trabajamos de una manera, pero estamos abiertos y compartimos con la gente que escuchen al Espíritu Santo, que escuchen la voz de Dios y que apliquen la metodología específica que Dios les dé en cada momento y en cada lugar específico, según lo que el Señor quiera para ese tiempo y lugar. Por lo tanto, en este sentido, pues la idea en estos años ha cambiado y ya no es la de simplemente formar un grupo de evangelismo y trabajar en una ciudad en particular, sino sobre todo hay equipo, hay gente que trabaja con el ministerio, pero que sobre todo pues en sus iglesias son instrumentos de activación para el área evangelística y luego también pues que las propias iglesias de las ciudades también pues vamos una vez y puede ser algo que impulse, que produzca una activación en algunas iglesias que luego pues puedan seguir con ese trabajo. Pero como no podemos estar en todos los lugares a la vez, somos un grupo pequeño, el Señor permita que haya más obreros, pues entonces por este motivo también se trata de ir activando, de ir encendiendo, no nosotros mismos, sino el Espíritu Santo a través de esta obra, encendiendo llamitas, ¿no? Encendiendo pequeños fuegos en distintos lugares y luego ya pues el Espíritu Santo pueda ocupar esa obra y encender muchas vidas y otros hermanos y hermanas en Cristo, pastores, iglesias, que puedan renovarse en esta área recibir visión, fe y bueno, pues
también herramientas y todo, ¿no? Entonces, en el sentido, en cuanto a lo que sería España, como digo, ahora mismo, más allá de actividades que podamos desarrollar puntualmente, como digo, en algunas ciudades y lugares, en colaboración con las iglesias locales de la zona, nosotros trabajamos ahora mismo en España dos puntos principales, ¿no? Yo creo, a nivel evangelístico, como evangelismo. El primero es los proyectos rurales. Llevamos años trabajando en la España vacía, en los lugares donde no hay iglesia. Estamos sobre todo preocupados por esas zonas. Hemos hecho muchos proyectos en España. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en la tercera fase de un proyecto evangelístico en un área completamente despoblada del Evangelio, sin iglesias evangélicas, nada. Y este lugar en concreto es entre Teruel, entre la provincia de Teruel y Guadalajara. Trabajamos mucho en las zonas de montañas, los pueblos pequeños, aldeas, etcétera. Estamos buscando obreros, estamos haciendo un llamado a misiones nacionales e internacionales para obreros urgentemente al área rural, al espacio, al territorio rural en España. La situación está mucho peor que en muchos otros países que hemos ido en otros lugares del mundo. Mucho, mucho peor. Muchos quieren ir a África, quieren ir a Asia y a otros lugares, pero os aseguro, hemos visto en España espacios territoriales vacíos del Evangelio prácticamente como en ningún otro lugar. Es una situación grave y muy seria, donde hay miles y miles de pueblos, de poblaciones, de aldeas, de pueblos pequeñitos, donde no hay presencia cristiana evangélica, donde no hay ningún punto de misión, y nosotros trabajamos mucho en esa área, vamos pues a estos pueblos. Y el segundo proyecto que tenemos, también muy importante, es un proyecto dentro del área evangelística, un proyecto que tenemos con las comunidades chinas. Nosotros trabajamos, tenemos un proyecto global a nivel mundial, que es un proyecto de evangelización a la comunidad china fuera de China. Entendemos que en China hay una gran persecución al Evangelio, es uno de los países donde hay más persecución en el mundo. Ahora mismo allí poco se puede hacer o nada en cuanto a las misiones. Entonces nosotros fuera de China tenemos un proyecto de evangelización a las comunidades chinas y esto nos toma muchísimo tiempo. Desarrollamos un trabajo muy intenso en los barrios chinos de las principales ciudades por el momento de Europa, pero también con una visión de alcance mundial. Y de hecho también, hablando ya del exterior, en cuanto a lo evangelístico, pues tenemos un trabajo fuerte también. Tenemos visión y trabajo en Asia Oriental. Particularmente tenemos nuestra delegación en la isla de Taiwán, de momento muy embrionaria, muy pequeña, pero vamos haciendo allí campañas evangelísticas en la ciudad, y es un poco pues como en España hemos hecho y queremos que se extienda, que siga extendiendo. Y luego también de momento también en América Latina se ha hecho bastante trabajo en estos años a nivel evangelístico, en Costa Rica, Colombia y Venezuela. Y bueno, pues también tenemos algunos otros proyectos, pero no voy a extenderme. Estamos también en otros lugares de Medio Oriente, haciendo proyectos también de distintos tipos, evangelístico, con ayuda humanitaria también para los pueblos indígenas de Costa Rica, y también trabajamos activamente en los últimos 6 años en Pakistán también, en el trabajo misionero también en Pakistán. Pero bueno, hay muchas cosas. Tenemos un proyecto también porque, claro, tenemos un proyecto de apoyo evangelístico a iglesias, un taller, digamos, por ejemplo, de un día completo, que también hemos aplicado en muchas iglesias y que ha sido útil también para la formación evangelística, para impulsar, para incentivar este trabajo también. Amén. Gloria a Dios. Excelente trabajo. El Gloria. Señor sigue abriendo puertas y usando, y me ha llamado mucho la atención tu comentario en relación a ese vacío evangelístico en nuestro país, en España, ¿no? Pensamos a veces que el trabajo solo está fuera, y Sí. que el trabajo misionero equivale a salir de tu país, cuando a veces esa labor pues te la encuentra dentro del contexto nacional, ¿no? Y es algo que nos debe de llevar a pensar
en qué medida pues cada congregación, en lugares donde a veces, no sé, por ejemplo, si te vas a Sevilla, en Sevilla te puedes encontrar 30, 40, 50 iglesias, ¿no? Cuando hay pueblos que, como tú dices, y son muchos, ¿eh? La verdad es que son muchos. Ya hace tiempo pude estar echando una ojeada al respecto y nos sorprendería saber el montón de lugares que hay en España que no tienen presencia del conocimiento del Evangelio, ¿no? Y es nuestra responsabilidad. Yo doy gracias a Dios por el trabajo que estáis haciendo y a mí me gustaría hacerte una pregunta a continuación, o más que una pregunta, planteártelo en modo de consejo, Joel. Y es lo siguiente, ¿tú qué consejo darías a las iglesias en general, las iglesias evangélicas en España, en relación a la tarea que se nos ha encomendado? La tarea evangelística, pues de compartir el evangelio con todas las personas. Eso es una tarea bueno, que a nivel local, pues cada uno es responsable en el lugar donde geográficamente está ubicado. Si tuvieras que dar un consejo a las congregaciones locales en cuanto a ese trabajo que estamos llamados a realizar de llevar el evangelio, ¿cuál sería tu consejo? Amén. Gracias, Antonio. Es una muy buena pregunta y aquellos que nos están escuchando estarán también con esa inquietud de decir cuál sería ese consejo, ¿no? Y yo creo que podría afirmar que vemos como la falta de fe ha invadido muchos prejuicios y argumentos humanos, han invadido nuestras iglesias y nuestras comunidades en cualquier denominación ya, en general. Vemos como hay muchas cosas que están obstaculizando la obra de Dios, aspectos relacionados con la falta de fe, aspectos relacionados con la falta de comprensión respecto del poder que realmente tiene el Evangelio de Cristo cuando lo predicamos, muchos prejuicios, muchas cosas que nos bloquean y nos paralizan y nos roban la fe y nos produce inactividad en esta área de compartir el Evangelio. Y muchas veces vemos movimientos religiosos heréticos, herejes, movimientos religiosos que pues son instrumentos de Satanás para confundir a la gente respecto de la única verdad que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y estos movimientos muchas veces, en su propia fuerza humana, porque el Espíritu Santo no está en medio de ellos, parece que tienen mucha más fe que el propio pueblo evangélico, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y empezamos a compararnos y empezamos a tener un montón de prejuicios y esto no, y lo otro no, porque tal y cual. Vamos a compartir el Evangelio con libertad, creyendo en el poder que tiene para salvación de las almas. Y no vamos a creernos tanto los dueños de la metodología perfecta. No vamos a creernos tanto como que tenemos la fórmula mágica, sino más bien entender esa diversidad en el reino de Dios para hacer las cosas de tantas maneras diferentes y, por lo tanto, compartir el Evangelio a través de distintas metodologías y formas diferentes y respetándonos unos a otros y también, pues, aquel que quiera hacerlo, que lo haga y que nosotros no nos convirtamos en instrumentos del enemigo indirectamente, como cuando Jesús dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estaba hablando el diablo a través de su boca, ¿no? Pues que no hablemos, que no permitamos al enemigo y a nuestra propia incredulidad que hable a través de nuestra boca en detrimento, afectando el embrión, la semilla que el Espíritu Santo ha puesto de fe, ese querer y ese hacer que el Espíritu Santo ha puesto en esa vida, en esa ovejita que tienes en la iglesia, en ese líder que ha creído en algo y es algo que Dios ha puesto en su corazón y por lo tanto déjale que fluya y que comparta el Evangelio.
no seamos obstáculo para ello. Si no tenemos Amén. fe, por lo menos que no impidamos a los demás que hagan su trabajo. No vaya a ser que nos convirtamos en un obstáculo para la obra de Dios. Amén. No vaya a ser. Muy bien. Entiendo. Gracias por tus palabras. Gracias. Mi hermano, ya casi para terminar y antes de solicitarte que hagas un comentario final para concluir, a mí me gustaría, porque al final nunca uno sabe quién va a ver cualquier vídeo que uno suba a la internet, ¿no? Cómo Dios puede usar una entrevista o cualquier otro vídeo que subamos para hablar a una persona, ya sea que la persona sea o no creyente, ¿no? Entonces, teniendo en mente eso, a mí me gustaría lanzarte un pequeño reto y es que tú puedas estar compartiéndonos como si no fuéramos creyentes el mensaje del Evangelio, Amén. pero que lo hagas de una manera muy sintetizada. Amén. Que lo puedas hacer en el espacio de 2-3 minutos. Amén. Para que realmente te pongo ese margen de tiempo, Amén. sobre todo para que puedas sintetizar cuál es realmente ese llamado y ese contenido esencial del mensaje que tenemos que transmitir. Así que pongo la pelota en tu tejado. Amén. Y te pido que no, como si no lo conociéramos, nos comparta ese mensaje glorioso que llamamos Evangelio. Amén, Antonio. Voy a ser muy didáctico porque hoy en día parece que se ha olvidado ciertos aspectos que son esenciales dentro del contenido de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y en efecto, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, quizás hoy pueda ser una oportunidad para ti porque no has venido aquí por casualidad, sino que es Dios quien te ha traído aquí para que tú puedas, quizás tenías conocimientos sobre el Evangelio, quizás habías escuchado, pero quiero decirte que no es lo mismo vivir una religión, no es lo mismo tener en tu mente ciertos conocimientos sobre la Biblia, sobre lo que Cristo hizo en la cruz, pero tú tienes hoy que experimentar realmente la salvación en tu vida, esa vida nueva que Él quiere darte, recordando que verdaderamente necesitamos arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho porque todos somos pecadores, estamos separados de Dios, hay una barrera que nos separa de Dios. Tú y yo algún día, no se sabe cuándo, vamos a morir y vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados. Y en consecuencia, no podremos entrar con Él en el reino de los cielos, en su presencia, si estamos viviendo en pecado, si no nos hemos reconciliado con Dios y le hemos entregado nuestra vida, si no hacemos lo que en griego es la palabra metanoia, que es un arrepentimiento, un giro de 180 grados en tu vida para que puedas mirar hacia otro lado. Tú ya no miras para el mundo, ya no miras hacia lo pecaminoso, ni siquiera hacia la religiosidad, hacia la tradición, sino que comienzas a mirar hacia Jesús, lo que Él hizo por ti en la cruz, ese sacrificio que hoy paga, que hoy cubre multitud de pecados en nuestra vida y que hoy, reconciliándonos con Dios y creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, somos perdonados de pecado, somos liberados de la condenación eterna en aquel terrible lugar llamado infierno, preparado para todos aquellos que no han creído en Él. Así que Jesucristo es nuestra esperanza y nuestra salida, y hoy podemos tener esa seguridad de salvación, estar seguros de que somos salvos y sentir ese perdón de Dios y esa paz sobrenatural que el mundo no da y que es algo que indudablemente es obtener el tesoro más grande, el verdadero tesoro y esa vida maravillosa en Cristo, que es lo más maravilloso que podemos recibir en toda nuestra vida. Así que Dios te bendiga. Y hoy, si quieres reconciliarte con Dios, puedes
reconocer ahí en intimidad con Dios, ahí donde estés, puedes confesar tu pecado, hablar con Él como con tu papá, como conmigo ahora si estuviéramos hablando, pero con Dios, en sincera devoción. Cierra la puerta de tu habitación o ahí donde estés y habla con Él, pídele perdón y comienza a leer la Biblia. Esto va a alimentar tu fe todavía más. Congrégate, busca otro hermano, una iglesia, ponte en contacto con el ministerio Proyecto La Gran Comisión, escribe, busca, y ahí donde estés en cualquier lugar del mundo te podemos indicar una congregación donde puedas acudir, hermanos como tú que han creído y que han decidido vivir a contracorriente de este mundo, siguiendo a Cristo y obedeciéndole y amándole con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Amén. Muy bien, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, casi que me entra ganas de convertirme de nuevo escuchando. Gloria a Cristo, gloria al Es Señor. una bendición el mensaje que Jesús nos trajo Sí, Señor. y que Jesús nos da la oportunidad a su iglesia de poder seguir transmitiendo Gracias, Señor. para que todo aquel que en él pueda creer, pueda experimentar la salvación de su alma. Joel, ahora sí, para terminar, decirte que es una bendición de que puedas estar con nosotros, es una bendición de ver cómo Dios te está usando en su reino. Pido al Señor que lo siga haciendo. Pido también al Señor que bendiga a ese tu hijo o hija que viene de camino, Amén. para que tu mujer pueda tener un alumbramiento precioso, sin complicaciones, Señor. pueda también experimentar la dicha de ser padre. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, simplemente me gustaría que hicieras el comentario que quisieras, que pudieras despedir de nuestra audiencia. Amén. Y que, bueno, pues que nos comparta esa palabra final que en tu corazón esté para nosotros, ¿no? Amén. Amén. Muchas gracias, Antonio. Dos cosas quiero decir, y la primera de ellas es que, en modo de resumen, me gusta muchas veces irme a el capítulo 10 de un libro que publiqué recientemente y que donde hago un pequeño resumen que nace de mi alma profundamente, y es que qué gran privilegio es, os leo, el de servir a Dios, siendo útiles en sus manos. Todo lo demás se vuelve vil e insípido, en contraste con el gozo, gran satisfacción y sabrosa experiencia de vida que produce un dedicado y genuino servicio al Señor. Somos llamados en estos tiempos finales a ser parte activa en la recogida de una abundante cosecha que no tiene precedentes en la historia. Cielos abiertos como un tsunami de gracia en salvación, sanidad y libertad para muchos, en medio del escenario más oscuro y degradado de toda la historia de la humanidad. Terminaré con las palabras de la misionera China May del US Center for World Missions. Me encanta cuando dice: ¿qué será mejor que compartir a este asombroso Jesús con tus familiares, amigos y vecinos? ¿Qué será mejor que compartir el Evangelio con la gente inconversa de este mundo? ¿Qué será mejor que estar más rendidos al Señor, más humildes en nuestro servicio a Cristo como nuestro Maestro y Salvador? ¿Y qué será mejor que mirar a lo que realmente será nuestra casa, el cielo, para cuando nuestro tiempo acabe aquí en la tierra? La decisión es tuya, que Dios te bendiga. Amigos, amigas, quiero daros las gracias por acompañarnos hoy y quiero dar las gracias a este ministerio, a este precioso proyecto de la Gran Comisión, a Antonio, pastor, evangelista, Antonio Rosado. Quiero dar las gracias a Dios por este proyecto que indudablemente ya está bendiciendo al cuerpo de Cristo en España, y seguro que poco a poco, y creo que ya fuera de España también, y seguro que millones y millones, multitudes serán tocadas por el Señor a través de este ministerio y a través del proyecto
Gran Comisión. Es para mí una alegría estar aquí con vosotros, con Antonio, y un honor porque sé que lo mejor está por venir para este precioso proyecto Gran Comisión. Que Dios bendiga y multiplique grandemente este proyecto que ha nacido del corazón de Dios, no del corazón de Antonio, sino del corazón de Dios, porque el primero que ama a Dios, ama a las almas, a los perdidos, y está llamando a su pueblo, al cuerpo de Cristo, a ser útiles en sus manos para compartir con el mundo, ¿verdad?, esta gran necesidad de salvación en Cristo. Gracias, Antonio, y gracias al Señor. Amén. Gracias a ti, querido. Gracias a ti por este tiempo que hemos podido compartir y al que ahora ya ponemos su punto y final. Es un placer de servir al Señor, es un placer de poder estar involucrado en la labor más grande en la que cualquier humano se puede involucrar. Mira que hay cosas importantes que aquí uno puede hacer, pero nada tiene comparación, nada tiene parangón con el poder formar parte de las filas de aquellos que predican las buenas nuevas del mensaje del Evangelio. Amén. Pedimos a Dios que siga bendiciendo tu vida, tu familia, tu ministerio y posiblemente en alguna otra ocasión podamos disponer de tu tiempo y de tu ministerio. Gracias a nuestra audiencia por compartir este tiempo. Amén. Y que el Señor os bendiga mucho. Amén y amén.